Sean todos muy bienvenidos. Nos alegramos en juntos arribar al último capítulo de este maravilloso libro del Antiguo Testamento, el libro de Miqueas. Este siervo del Señor que su nombre denota ¿quién es como Dios? Y la respuesta, nadie. Él es único e inigualable. La invitación para todos aquellos que lo deseen, dar lectura de manera completa al capítulo número 7 del libro de Miqueas. Dice así la palabra de Dios, versión Reina Valera. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual alma arreda a su hermano. Para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma, y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, no confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, volvemos al versículo 1, pero lo releemos ahora de una manera un poquito más literal. Dice, ay de mí, porque estoy como la cosecha de los frutos de verano, como aquellos que recogen vendimia, no racimo para comer los primeros frutos de esa miel. Esta expresión ay de mí es una expresión que denota una experiencia, en este caso particular de Miqueas, una experiencia poco agradable. Ausencia de gozo. ¿Qué sucede en la vida de Miqueas? Bueno, tras un paralelismo, hay una parábola como que, como la situación terrenal de que posterior a la cosecha en la cual que ya no quedan los frutos agradables. Hay una búsqueda desesperada de los frutos agradables. ¿Cuáles frutos? Los primeros frutos. Si tú eres estudiante de las Escrituras, esa palabra primeros frutos o primicias puede recordarte algo.
Enseñanza del apóstol Pablo concerniente ¿a quién? Cristo Jesús. Las primicias, los primeros frutos de entre los muertos. El anhelo del alma de Miqueas, lo sepa o no en este momento quién es, el Salvador. Pero ¿qué nota? Hay ausencia de esos frutos agradables. Por eso la expresión el ay de mí. Este ay de mí, un contemporáneo de Miqueas, quien es Isaías, también lo planteó en su libro. Por ejemplo, cuando vio a la majestad en su estado de gloria, en el capítulo 6, y que dijo, ay de mí porque soy hombre pecador, de labios impuros, que habito en un pueblo impuro. Ay de mí, es una experiencia personal que trae consigo, denota adversidad, algo no agradable. Ay de mí, dice Miqueas. Así que hay un contexto adverso. La pregunta es, ¿cuál es ese contexto adverso? Ya hemos visto en los capítulos anteriores la condición del pueblo. El pueblo va a ir en cautiverio, el pueblo se ha dedicado a la idolatría, ha negado la voluntad y la palabra de Dios. En general, aunque hemos visto pinceladas de esperanza, de restauración, el pueblo va a ser tomado en cautiverio, primero el norte por Asiria, luego el reino del sur por Babilonia, y habrá desolación. Pero ahora, ¿de qué nos habla Miqueas? ¿Cuál es la situación que le hace a él sentirse como el que busca frutos que no puede conseguir? Versículo 2, dice, ha perecido el fiel de la tierra. Y justo o recto, entre hombres, ninguno. Todos por sangre acechan, que es como hacer una emboscada, cada hombre a su hermano caza con red. Recuerden, ¿qué ejemplo nos presentó? Nos presentó el ejemplo de alguien buscando frutos, mas no hallando. O sea que no puede saciarse. Su experiencia es de angustia. Está vacío, deseando algo que no puede conseguir. Ahora, ¿por qué está así? ¿Por qué está en desesperación? Por la actualidad del pueblo. Se ha buscado en el pueblo el fiel. Recuerden, Dios es fiel y verdadero, y los que son hijos de Dios deben de imitarle. Pero ¿qué sucede en el pueblo? No hay fiel, porque pereció el último de los fieles, no quedó ninguno. No hay fiel en la tierra. Pero no solo el fiel ha perecido y ya no se halla. El recto, el justo, ¿qué pasó? Entre los hombres, ninguno. No hay recto, no hay justo entre los habitantes del pueblo. Recuerda que venimos de un capítulo en el cual Dios nos dijo su deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios para con nosotros? Hacer justicia. Además de amar, el hacer misericordia y el andar rebajados delante de Dios. Pero ahora en el pueblo no hay ni un justo. No es que hay pocos, no hay uno entre el pueblo. Hay ausencia. Por eso empezamos a notar que Miqueas está desesperado, como aquel que busca frutos y no halla. Los primeros frutos no los encuentra. Bueno, ¿por qué la desesperación de Miqueas? Porque el pueblo está en una condición incorrecta. Eso es lo que está sucediendo. Recuerden, Miqueas y todos los siervos de Dios fueron fieles en hablar la palabra de confrontación, pero nunca menospreciaron al pueblo de Dios. Por el contrario, siempre estuvieron identificados. Miqueas declaró que anduvo como desnudo, como en humillación por la maldad de su pueblo. Identificado con el pueblo está Miqueas y está desesperado porque el pueblo está en una posición incorrecta. Todos por sangre acechan. Cada hombre a su hermano caza con red. Tal cual cazadores de animales se convirtieron los hombres en cazadores de personas. Cuando la ley dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo, estos individuos, en vez de amar al prójimo, están prontos para quitarles la vida, para tomar sus vidas como quien toma una presa en el bosque, como quien quita la vida a un animal, se quita la vida al hombre. Eso es tragedia. Versículo 3. Dice así. Dice, sobre mal con ambas palmas para que puedan completar, el príncipe requiere y el juez busca soborno y el grande habla el deseo de su alma y conspiran juntos. La idea, en las palmas está la obra del hombre, es la idea. En las palmas de las manos está la obra del hombre. Por eso el nuevo pacto nos enseña que hay que hacer un buen trabajo con nuestras manos, enseña el apóstol Pablo. En las palmas, en las manos está la obra.
del ser humano. Y en estas palmas, con ambas, ¿qué hacen? Quieren completar mal. Maldad o malicia. Recuerda, el mal es sinónimo de el reino caído, del adversario. Él es el maligno. El mal no proviene de Dios. Dios no tiene mal deseo para con sus criaturas. Siempre que Dios actúa en castigo es por calamidad y por error de las criaturas, por rebelión. Nunca Dios hace mal ni daña porque sí. Siempre es una respuesta de la rebelión del hombre. En cambio, el adversario, Satán, el enemigo, ¿qué es? Es maligno. Estas personas obran en pos del adversario, porque con sus palmas el mal están obrando. ¿Qué más dice? Dice que el príncipe, este príncipe es el líder, es uno de los líderes del pueblo. ¿Qué requiere? Requiere como obsequios, o sea, ofrendas. En vez de liderar como ministerio, como servicio público de bendecir al pueblo, lo que está haciendo es buscando salario o recompensa. Siempre en los obreros fraudulentos hay un deseo de ganancia deshonesta. No se acercan al pueblo o al rebaño para bendecir, se acercan para obtener ganancia. Eso es muy triste y es parte de la realidad presente. Seamos honestos. Dice, el juez, ¿cuál es la función de un juez? Establecer justicia. El juez es fundamental que establezca justicia. En particular, siempre está muy cercano a ¿qué? A la causa de la viuda, a la situación del huérfano. Es la ley de Dios. Pero en este caso, ¿el juez qué hace? El juez busca soborno. El juez no le interesa establecer la justicia en cada caso. El juez le interesa recibir una coima y declarar lo que aquel que le va a pagar diga. No importa si aquel que le va a pagar es culpable. Si tiene el salario, va a obtener el deseo de su corazón. ¿Por qué? Porque el juez no le interesa la justicia, sino que le interesa incrementar sus arcas. Ahora entendemos por qué Miqueas se encuentra como el que anheló frutos los primeros y no los halló, no encontró nada de la cosecha, se acabó el fruto, no hay que ingerir, está vacío, está anhelando su alma algo que no haya, porque el pueblo está en una posición incorrecta. El grande, ya vimos al líder, al príncipe, al gobernador, vimos al juez y ahora vemos a los exitosos. Este puede ser alguien grande en recursos o grande en popularidad, es un tercer grupo de individuos. El grande, ¿qué hace? El grande habla el deseo de su alma y conspiran juntos, o sea, lo que está en su corazón lo declara y se avala eso para llevar adelante. Según el poder que tiene, se hace en vez de hacer la voluntad de Dios. Este cuadro es una representación de lo que tú puedes leer, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el capítulo número 3. Citas del Antiguo Testamento en Salmos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Es la realidad presente. ¿Y qué dice el versículo 4? El mejor de ellos como espino. El más recto es afilado o más afilado que un cerco de espinos. El día de tus atalayas y tu castigo viene, ahora será tu confusión. Dentro del pueblo, ¿quién es el mejor? ¿A quién hay que contemplar? Recuerda, siempre Dios nos da ejemplos, líderes, para nosotros ver cómo conducirnos en el camino de justicia. Bueno, el mejor del pueblo es un espino. Ahora, ¿espino qué significa? Si tú has leído el libro de Génesis, cuando Dios consideró la rebelión del hombre, parte del castigo al hombre, ¿cuál fue? Que de la tierra le iban a crecer espinos y cardos y que iba a tener que esforzarse para trabajar y obtener fruto de ella. Y el libro de Hebreos nos cuenta que la tierra que es bendecida por Dios da fruto, bebe del agua y produce, obviamente, redundantemente, fruto. Pero la tierra que produce espinos, abrojos, está pronta para ser maldecida. Los espinos son sinónimos de que la maldición o el castigo de Dios. El mejor de ellos es como si fuese una maldición. Y el más
Recto, que es un sinónimo de justicia, es tan afilado como un cerco de espinos o una multitud de espinos. Peor, abundancia de castigo. ¿Qué va a pasar? El día de tus atalayas y tu castigo viene, ahora será su confusión. Dios no ha encubierto su disposición. Su pueblo se ha rebelado, ha hecho lo malo, Dios le ha avisado. Viene la confusión, viene la desolación, viene el cautiverio. Lo dijeron tus atalayas. Recuerda, por ejemplo, a Jeremías le querían quitar la vida por lo que Jeremías anticipaba. Se vienen 70 años de cautiverio y le querían quitar la vida porque querían que paz sobre la tierra, cuando Dios decía no hay paz. Hay rebelión, hay pecado, idolatría. Chau, no hay paz, se ha terminado. Viene el cautiverio, será desolado la tierra, serán saqueadas las casas. Se termina la paz por rebelión. Los atalayas hablaron y fueron fieles. Ahora siempre hay que escuchar a los atalayas del Señor. No en lo que uno desea oír, sino en lo que Dios dice. Y Dios nos habla para restauración, para arrepentimiento. Y el pueblo no quiso escuchar. Versículo 5. No creáis en amigo, no creáis en líder o jefe, de la que se recuesta en tu seno, guarda las puertas de tu boca. La situación es nefasta en el pueblo y ahora avanza un poco más la indicación. No creáis, no confiéis en amigo. ¿Cuál es la realidad de un amigo? Un amigo es alguien muy cercano, en quien uno puede abrir su corazón. Tiene cercanía y confianza. En esta situación no creas en tu amigo. ¿Por qué? Porque te puede ser algo contraproducente. Puede que se vuelva en tu contra la situación. No cuentes los secretos de tu corazón con tu amigo. Reserva toda palabra. No confíes, no abras tu vida, porque tu amigo, ¿qué? La idea es te puede traicionar. ¿Qué más? No creáis en el líder o en el jefe. El líder del pueblo no está para liderar, no está para gobernar, está para sus propios beneficios. En él no confíes. Pero hay algo más. De la que se recuesta en tu seno. ¿Quién es la que se recuesta en tu seno? Tu compañera, tu esposa. La persona más cercana, la cual Dios atestiguó para que sean uno, el esposo con su esposa. ¿Qué pasa con ella? A ella no le abras las puertas de tu boca, lo que significa guarda la puerta de tu boca, no abras tu corazón. Tus palabras no digan lo que hay en tu corazón. Recuerda, de la abundancia de la boca habla lo que hay en el corazón del hombre. Bueno, eso que está en tu corazón, cerrá tu boca, no lo hagas público ante ella, ante tu compañera de vida, porque ella te va a traicionar. No hay fidelidad ni siquiera en el matrimonio en este tiempo, porque la corrupción es total en el pueblo. No confíes en el amigo, no confíes en el gobernante, ni siquiera confíes en la compañera de vida. No hay nadie en quien confiar. Ahora entendemos, Miqueas, por qué anhela los primeros frutos y no los encuentra. Pero no culmina allí la indicación, versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre, los de su propia casa. El hijo deshonra al padre, que es exactamente el punto contrario al primer mandamiento que Dios estableció con galardón o con recompensa. ¿Cuál era ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que, ¿qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor te da. Eso le prometió el Señor a Israel a través de su siervo Moisés. Honrar al padre y a la madre es asignarle valor. En cambio, en este tiempo el hijo, ¿qué hace? Le quita valor a su padre, lo menosprecia, lo deshonra, no está para servirle. Recuerda, una función, grábalo, esto es muy importante, parte de la doctrina de vida. Una función fundamental de un hijo, ¿cuál es? El servir. Alguien dirá, ¿y eso de dónde proviene? ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios? Cristo Jesús. ¿Qué se declara de Cristo Jesús como profecía acerca de él? Él es el siervo del Señor. El Hijo de Dios es el siervo del Señor o el siervo de su Padre. Y el Hijo del Señor no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Y no vino a ser servido, sino para servir. Un hijo sirve a su Padre.
está para servirle, de esa manera le honra. En cambio, en este tiempo, los hijos no honran a los padres, no les sirven, no les bendicen, no les respetan. ¿Qué más? La hija se levanta, y este levantarse tiene la idea de levantarse en oposición, en conflicto, en batalla. ¿Se levanta contra quién? Contra su madre. Tragedia. Hay algo más. La nuera contra su suegra, y es paralelismo. La nuera contra su suegra se levanta. Y aquí en nuestra región hay siempre una idea entre las suegras, como que la idea que las suegras son adversarias. Puede ser un comentario popular, terrenal, pero no tiene nada en relación con las escrituras. Es más, lo hemos estudiado juntos en el pasado. Una de las mayores relaciones de amistad de toda la palabra de Dios es entre una nuera y su suegra. ¿De quiénes hablamos? Ruth y Naomi. Ellas, en vez de un conflicto entre dos anhelos o dos deseos distantes, una hacia un lado y otra hacia el otro, se amaron como una madre a su hija y como la hija a su madre. Es falso que se tienen que disputar la nuera con su suegra. Eso es falso. Cuando sucede eso no es porque tenemos que pelearnos, es porque la carne opera. Si alguien está rendido a la voluntad de Dios, ama a su suegra, no la menosprecia, no habla mal. En nuestra región es habitual que se hagan chistes o burlas a las suegras, menosprecios a las suegras. No tiene ningún fundamento en la palabra de Dios y no agrada a Dios esa conducta. Así que todo esto que está sucediendo es producto de la carne. ¿Cómo culmina esto? Una expresión muy conocida del Nuevo Testamento, declarada por el Señor Jesús. Los enemigos del hombre, ¿dónde se encuentran? Alguien dirá, en el pueblo que nos va a cautivar, en Babilonia, en el mundo. No van a estar en el mundo los enemigos, van a comenzar de manera muy cercana. Los de su propia casa. Están muy cercanos los enemigos del hombre, y esto, alguien dirá, sí, en los días de Miqueas, hace 2700, 2800 años. No. Esta declaración de Miqueas tú la puedes releer de manera directa y de manera un poco más implícita en los labios de Jesús. Te decimos, Mateo capítulo 10, desde el versículo 21, en los versículos 34 al 39, Marcos capítulo 13, en el versículo 12, Lucas capítulo 12, desde el versículo 49 al 53, Lucas en el capítulo 14, desde el versículo 25 al 33, en tiempos postreros o en declaración de los tiempos postreros, en Mateo capítulo 24, versículo 10, todas referencias de Jesús acerca de la enemistad interna, porque Él no vino a traer paz con su ministerio, sino trajo su ministerio disensión. Estarán 2 contra 3, 3 contra 2, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Se entregarán unos a otros. Por eso Pablo nos cuenta en la segunda de Timoteo que en los postreros tiempos los hombres serán difamadores, desobedientes a los padres, blasfemos, injuriosos y todo el cuadro de la realidad. Ahora sí entendemos a Miqueas. Mi alma deseó los primeros frutos, pero no los halló. No encontró esos frutos. Mira lo que es la realidad, no hay nadie. Miro a los gobernantes corruptos, miro a los jueces coimiables, miro a los líderes, ninguno bueno, no hay recto, no hay fieles, no hay misericordiosos. Miro a mis amigos, me traicionan. Mi esposa, no puedo confiar en ella. Mi familia es mi enemiga. He de perecer. Basta ya. No hay nadie a quien mirar, no hay a quien seguir, no hay en quien confiar. Alguien diga que se culmine la vida. No hay un propósito de existir. Versículo 7. Por tanto, yo a Jehová miraré. Esperaré por el Dios de mi salvación. Me oirá mi Dios. Cuando nadie haya en esta tierra a quien mirar, en quien confiar, a quien acercarse, a quien abrirle el corazón,
El Señor Dios está presente. El Señor Dios está oyendo. Al Señor Dios hay que mirar. Puesto los ojos en Jesús, dijo el autor de Hebreos, el que inició y completó la fe. A Él hay que mirar, a Él hay que confiar, en Él hay que confiar, a Él hay quien seguir. Cuando todo falta en esta tierra, si incluso padre y madre nos abandonan, con todo el Señor nos ha de recoger. No importa, y no es un argumento válido que hemos oído más de una vez. Porque en la iglesia donde voy pasó tal cosa. Porque aquel que yo tenía como referente abandonó, por ende yo abandono. Eso no es un argumento válido. Puede que todos abandonen. Pueden que todos deserten. Puede que todos sean injustos. Dios no es injusto. Dios no es impío. Dios no ha invalidado su pacto. Él es fiel. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no abandona. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Él es quien te esfuerza. A Él hay que clamar. Y cuando clamamos a Él, ¿qué pasa? Dice Juan en su carta, sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo aquel y aquella que ha creído en el unigénito Hijo de Dios tiene un camino abierto al Padre, al trono de gracia, al cual se puede acercar con confianza. Dios le escucha en todas sus peticiones. El Padre bueno siempre está cercano a su corazón, siempre será su refugio, siempre va a estar para asistirle. ¿Qué comienzo de capítulo? Un comienzo de capítulo maravilloso. Por un tema de tiempo vamos a poner un freno momentáneo para continuar la semana entrante. Pero afirmémonos en que el Señor, la roca estable y firme, Él es misericordioso. Él es recto. Él es juez justo. A Él no se lo puede coimear, no se lo puede sobornar. Él no acecha por la sangre de las criaturas. Él no es malo. Él es fiel y verdadero. Él nos escucha. A Él debemos, no podemos, a Él debemos mirar cualquiera sea la tormenta o aflicción, porque Él siempre está pronto para socorrernos. Qué buena palabra. ¿Y cómo sabemos que Él nos ama y nos escucha? Tú dirás, quizás si es la primera vez que te acercas, ¿cómo sé que Dios me ama? Vivo mi vida, entro, salgo, compro, vendo, nunca lo vi a Dios, no vi su presencia. Veo su creación, entiendo que Él existe, porque la verdad todo lo que sucede y la vida natural es una maravilla, es inviable que sea una casualidad todo lo que mis ojos contemplan, pero a Dios no le veo literalmente. ¿Cómo sé que me ama a mí, que soy un individuo de entre quizás 8 billones? ¿Cómo lo sé? Por la ofrenda de la vida inocente de su Hijo. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Cuál es el amor con que nos ha amado el Padre? Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio la vida de su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios demostró el amor que tiene para contigo, amigo oyente, entregando a su Hijo. Ahora tú tienes que responder a ese amor arrepintiéndote de tu estado de pecado, de toda la maldad que está en nosotros. Ya vimos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Desde la planta de nuestro pie hasta la cabeza estamos todos llenos de pecado, todos somos dignos de condenación, pero declarando nuestra iniquidad delante de Dios, confesándosela y creyendo en que Cristo carga por nosotros nuestros pecados en la cruz de Calvario, que Él es muerto, sepultado y que resucita de entre los muertos por el poder del Padre, recibimos su justicia, su salvación, la obra de amor de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor, para que nosotros no tengamos que ser condenados, no tengamos que estar apartados por la eternidad de Dios padeciendo en un lago de fuego, sino que disfrutemos del don de la vida eterna en Cristo Jesús. Queda la propuesta para que lo desee.
juntos dar culminación a este libro la semana entrante, al libro de Miqueas en el capítulo número 7, gracia y paz de Dios para con todos los que aman a Jesucristo.